Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de cierre de curso, de final de curso de la asignatura de deontología periodística. En este caso vamos a hacer una sesión pues muy breve que sirva un poco para explicar las cuestiones más relevantes, y lo que sí voy a hacer es apagar la cámara porque, aunque aprovecho para saludaros y también para que nos pongamos cara, pues como hacemos muchas sesiones a la par y demás, no tiene mucho sentido que mantenga la cámara abierta, sobre todo porque lo único que hago es saturar la red y probablemente os llegue peor calidad de imagen y de sonido. Así que cerramos la cámara y, si os parece, continuamos con la sesión. Quería comentaros que va a ser una sesión muy rápida, como os decía, en tanto en cuanto, primero, la asistencia no es mayoritaria, lo que haría que pudiéramos tener más dudas y haría que pudiéramos alargar la sesión. Y por otro lado, porque esta sesión pretende ser un poco de repaso y también para daros unas cuantas ideas. De hecho, de cara al final del curso y al final, bueno, pues a la prueba final, que es el examen presencial, ¿no? De hecho, como veis, no hay presentación. Me parecía muy entretenido buscar unas imágenes acordes y poneroslas, pero no os iban a aportar nada, y me gustaría que os escucharais este vídeo, porque creo que, bueno, pues que de alguna manera vais a aprender más si os lo escucháis que si os veis una presentación simplemente por encima con dibujos. Lo que quiero es que escuchéis tres ideas que os tengo que explicar, tres cosas fundamentales, y por supuesto aquellas dudas que puedan tener vuestros compañeros, ¿vale? En primer lugar, quería daros las gracias por el trabajo que habéis realizado. En líneas generales ha sido un trabajo en el que se nota que habéis hecho una reflexión importante. Al final no nos podemos olvidar de que esta asignatura es una asignatura de deontología, es decir, en la que lo que se persigue es que el estudiante sea consciente de que existen unos principios deontológicos que están regulados en unos códigos, por así llamarlo, unas leyes de la deontología, a los que hay que prestar atención, y que además reflexione sobre las situaciones particulares ante las que se puede encontrar un periodista a lo largo del ejercicio de su profesión, y sea capaz, de alguna manera, de plantearse qué es lo que él haría, cómo trataría esas informaciones y de ser crítico con el tratamiento que dan otros. También, como habéis hecho distintas actividades, habéis podido ver que el tratamiento que se da no siempre es el más adecuado, y creo que eso es importante que, bueno, pues que lo trabajéis. ¿Lo habéis hecho durante el curso? En general, como os digo, yo estoy muy satisfecha del trabajo que habéis realizado, y por eso también quería daros un poquito las gracias por haberos implicado en la asignatura y haber dado una parte importante de vosotros a la asignatura. ¿De acuerdo? Por otro lado, os hablaré un poquito del examen. Como esto siempre es interesante, no necesita redoble de tambores, pero yo sé que es lo que más os apetece conocer. Un momentito. Disculpad, que estábamos teniendo algún problema de sonido y se nos oía de lejos. Como os decía, me interesa presentaros el examen, sobre todo deciros que hay una parte de test y que no hay pregunta de desarrollo. Esta era la parte para la que sí necesitaba el redoble de tambores. No habrá pregunta de desarrollo como tal. Olvidaros de memorizar los contenidos del manual. Ese no es el objetivo de esta sala y, por tanto, bueno, pues ese no es nuestro cometido. No venimos aquí a memorizar. Entonces, lo que sí os quería comentar es: habrá un test, no queremos que memoricéis, es decir, que toméis como referencia el manual y os lo empapéis entero para explicarlo tal cual, porque eso no implica una reflexión y un aprendizaje interno. Lo que sí nos interesa es que seáis capaces, con los contenidos del manual, de resolver un caso práctico, ¿vale? En este sentido, está claro que con lo que os he contado y con la guía de la asignatura tenéis una parte, lo que nosotros llamamos una prueba objetiva teórica, o una prueba teórica objetiva de conocimientos, que es el tipo test, en el que sí que entra toda la asignatura. Habéis hecho muchos test en el aula, 4 controles y un test extra en una actividad de aprendizaje. Las preguntas van a ser muy similares. Esto no quiere decir que sean idénticas, pero sí muy similares a las que habéis trabajado en el aula. Y por otro lado, no tenéis que memorizar ningún tema, recordadlo, para la parte teórica. Eso sí, debéis haber trabajado todos los temas, debéis conocer todo el contenido, etcétera. Sí. ¿Por qué? Porque lo que sí vamos a hacer es analizar un caso práctico desde la perspectiva de la deontología. Esto lo habéis hecho en el aula, en alguna actividad de evaluación continua, con lo cual no vais a tener, espero, mayor problema para resolverlo en el examen, ¿vale? Pero sí que os recomiendo
que os veáis los vídeos del aula, que los reviséis. Los hacemos, creo en vuestro caso además que hay 2 vídeos especialmente de estudio hechos con el objetivo de que los veáis y de que os familiaricéis con esos contenidos, y también que reviséis las AECs que habéis hecho en el aula, las actividades de evaluación continua, ¿vale? No va a haber caso práctico a elegir, es decir, la pregunta teórica es, la parte teórica de test es la parte teórica de test y la parte práctica es un caso práctico a resolver. No va a haber a elegir entre 2 casos prácticos ni nada parecido. Es uno, se os plantean 3 preguntas y tendréis que responder a esas 3 preguntas, resolver esas 3 cuestiones. Por eso es importante que, como os digo, no memoricéis, sino que mastiquéis esos contenidos y seáis capaces de aplicarlos al análisis de una información a la luz de la perspectiva deontológica, ¿de acuerdo? Eso por lo que respecta al examen. Una vez cerrado este apartado, que sé que siempre es el que más os interesa, y sin irnos muy lejos, porque debemos quedarnos en las cuestiones formales, tenéis que recordar que tenéis que tener los 4 controles del aula completos y al menos 2 de las actividades de evaluación continua aprobadas. Esto es importante, sobre todo porque creo que, no sé si hay alguna persona que no lo tenga todavía completo, pero si es así, sabéis que el día 9 se cierran los controles y también que a partir del día 9 pues deberían estar corregidas ya con anterioridad todas las actividades, salvo casos urgentísimos y especialísimos que pudiéramos comentar aparte, y que es fundamental que si no lo habéis hecho lo hagáis para que nadie llegue luego al examen y realmente no se pudiera presentar y no podamos corregir ese examen. ¿De acuerdo? Estas son las 3 cuestiones fundamentales, las gracias, el examen y esta parte más formal de obligaciones y recomendaciones. En cuanto a los comentarios que os puedan surgir, dudas, etcétera, yo estaba especialmente interesada en recordaros que, bueno, el manual de la asignatura tiene sus cosas malas, sus puntos fuertes y sus puntos no tan fuertes, y por tanto, bueno, pues se revisará en cuanto que se den las circunstancias, pero lo que sí os quería comentar es que yo sé que algunos estabais preocupados, sobre todo en años anteriores me llegó la preocupación de que algunos temíais que algunos apartados de deontología en realidad estuvieran vistos a la luz de cuestiones más religiosas o de morales basadas en la religión en vez de una cuestión puramente deontológica, incluso ética. Y yo quería dejaros claro que no va a haber ningún aprendizaje de memoria de las cuestiones morales que se transitan en el manual, ¿vale? Podéis estar tranquilos a ese respecto porque, como os digo, no hay nada que memorizar, ¿de acuerdo? Lo que sí es importante, memorizar como tal textos, lo que sí es importante es que reviséis los controles, reviséis las preguntas, reviséis evidentemente el manual para ver aquellas cuestiones que son susceptibles de entrar como preguntas teóricas del control, ¿vale? Pero no es necesario que os aprendáis bueno, pues contenidos de varias páginas sobre cuestiones concretas, ¿vale? Esto sería un poco por mi parte. Voy a volver a poner la cámara ahora, que creo que voy a poder apagar el micrófono y así comentamos si Laura, que es la asistente que tengo en la sesión, tiene alguna duda. En el caso práctico, ¿será una noticia o un código deontológico a resolver? Pregunta Laura. El caso práctico será una información a comentar desde el punto de vista deontológico, ¿vale? Entender un poco todo el material didáctico para aplicarlo, pregunta. Sí, la idea es que una vez que hemos hecho el recorrido por todo el curso, por la deontología periodística desde varias perspectivas, etcétera, cuando tengamos enfrente una información, que es algo que ya habéis hecho en una actividad de evaluación continua, seamos capaces de responder a las cuestiones que se nos plantean sobre esa información desde el punto de vista deontológico, ¿vale? Pero para esto necesariamente no hay que aprenderse nada de memoria. Si hubiera algo que estuviera implicado en esto y que realmente fuera algo de memoria, yo os lo facilitaría.
¿vale? Porque a mí no me interesa en absoluto que os aprendáis de memoria citas textuales como tal para el desarrollo del caso práctico, porque el caso práctico no se va a basar en que vosotros me expliquéis la teoría durante 3 folios, sino que me relacionéis la teoría con la información que os presento, ¿vale? No sé si tienes alguna otra duda. Bueno, pues parece que no hay más dudas, así que yo me despido de vosotros, os doy las gracias por haber asistido, en este caso a Laura, y por aquellos que lo estéis viendo en diferido, a posteriori, pues también daros las gracias y animaros a presentaros al examen, porque creo bueno, pues el trabajo que habéis hecho durante el curso os va a permitir presentaros al examen sin demasiadas dificultades y a que me planteéis todas las dudas que se os ocurran, que tengáis a través del correo electrónico, del teléfono de tutorías, que tenéis el horario en el aula o bien a través de los foros del aula, el foro de tutorías del aula. Por lo demás, daros las gracias a todos y espero que la recta final pues vaya muy bien, ¿vale? Un saludo.